Vamos a empezar a platicar un poquito de aspectos psicológicos. Dentro de estos aspectos psicológicos vamos a basarnos el día de hoy en tres autores, que es Eric Fromm, Erik Erikson, Piaget y Freud. Y vamos a empezar con Freud. El nombre verdadero de Freud es Sigismundo Freud. Él decide cambiarse el nombre por Sigmund Freud cuando tenía 18 años. Él es un médico y empieza a llevar su trabajo a cabo desde 1882 a 1885 en un hospital de Viena. En este hospital de Viena conoce a un neurólogo muy importante en esa época, que es llamado Charcot. Charcot en ese momento pues se da cuenta del interés que tiene Freud por medio de sus trabajos y decide poner un consultorio en donde daban consultas a partir de la hipnosis y de aspectos como de electricidad a base del cuerpo, para poder solucionar los aspectos de cuestiones nerviosas que tenían sus pacientes. Posteriormente, Freud coincide con otro autor que es conocido como Breuer. Con Breuer es ya con quien forma como tal el psicoanálisis. Pero a partir de la relación que tiene con Breuer, pues ellos tenían una paciente muy conocida, que dentro de toda la teoría de Freud pues es fundamental, que se llama Anao. Anao era una paciente que tenía parálisis de extremidades y se daban cuenta que a través de cuando la sometían a hipnosis, pues Ana podía moverse y sonaba ilógico, ¿no? Porque pues, si es una parálisis, pues de plano no puedes mover ninguna de tus extremidades. Cuando se dan cuenta que a través de la hipnosis, pues ella reacciona a ciertos movimientos, a ciertos aspectos, pues empiezan a tomar en cuenta este tema conocido como de hipnosis. La hipnosis es un estado en el que el cuerpo pues está en reposo como tal y la mente empieza a trabajar con aspectos que han sucedido en circunstancias pasadas o en etapas pasadas. Y por medio de esta hipnosis pues vamos a tener la catártica, que es a través de ese proceso de relajación o reposo de nuestro cuerpo, y al tocar temas anteriores pues vamos a empezar a desarrollarnos y empezar a hablar y hablar y hablar y hablar. Y entonces Freud decía que la solución de Anao y de otros de sus pacientes pues era a través de la palabra. Y entonces es cuando él construye la libre asociación, que es esta parte de poder hablar del tema que tú quieras siempre y cuando pues tengas las palabras correctas para poder dirigir. Otro de los aspectos o conceptos importantes que Freud nos dice son estos tres: el inconsciente, la represión y la transferencia. El inconsciente pues es una parte de nuestra mente en donde se encuentran todos aquellos actos fallidos o que no podemos llevar a la práctica. Dentro de esos actos fallidos también se encuentran los sueños, que es cuando de forma, pues sí, el cuerpo en reposo, pues empieza a surgir esta parte de los sueños. Y esos sueños son cosas que no pudimos llevar a cabo. Y ahí también se encuentra la represión, porque dentro de los sueños es toda esa parte reprimida que no dejamos salir y entonces la expulsamos por medio de los sueños, porque tomamos en cuenta que los sueños, al igual que el dibujo, al igual que el hablar, al igual que la seña, pues es una forma de expresarnos o de lenguaje. Y dentro de todos los trabajos que Freud hace, pues encontramos la transferencia. ¿Qué es la transferencia? Son todos esos sentimientos que la otra persona deposita en nosotros. Pero estos sentimientos que va a depositar, pues van a ser de cuestiones pasadas, como por ejemplo lo del amor que veíamos hace rato. La otra persona o nuestra pareja va a depositar el amor como él lo percibe hacia nosotros. O sea, va a ser esa transferencia hacia nosotros. Lo que nosotros damos como respuesta o el recíproco es la contratransferencia, porque nosotros ya recibimos, pero ahora te lo voy a devolver. Bueno, pues dentro de las aportaciones más importantes de Freud, pues él postula dos tópicas. La primera tópica nos habla de la estructura psíquica, que es conformada por el yo, el ello y el superior, que los vamos a trabajar posteriormente. Y la segunda tópica nos habla del consciente, el preconsciente y el inconsciente. Esta parte es muy importante para él,
porque a través de la hipnosis él se da cuenta que existen estos tres procesos. De forma consciente, pues lo que hacemos y lo que sabemos que estamos haciendo. Y de forma inconsciente, lo que es como esa pulsión que sale, que fluye, sin que nosotros lo controlemos. Y el preconsciente, pues es un estado pues medio en donde se encuentran las cosas que hacemos o que queremos hacer. Él postula la teoría psicosexual, dentro de la cual están las etapas psicosexuales que vamos a ver posteriormente, y una de sus grandes aportaciones son la interpretación de los sueños. Esta aportación incluso él escribió, me parece que 2 libros acerca de la interpretación de los sueños, en donde explica que los sueños son represiones que nosotros tenemos, pero esas represiones van dirigidas a preocupaciones que tenemos, y entonces a través del sueño pues la liberamos y le damos una solución, pero esa solución pues no siempre es la más acertada, porque a veces para solucionar pues llegamos hasta a matar a los sujetos dentro del sueño. Ahora sí, como lo decía en la primera imagen, Freud pues es considerado como el padre del psicoanálisis. Para esto pues debemos de notar que hay una perspectiva psicoanalítica, y la parte de la perspectiva psicoanalítica más importante es la que nos dice que cómo se desarrolla la personalidad del sujeto. La personalidad del sujeto Freud lo manejaba que se va a formar a partir de los primeros años de vida y de las relaciones que tenga por medio de estas. Las relaciones más principales para Freud pues son las de los padres, porque es el vínculo que creamos con ellos que va a permitir crear vínculos con otras personas. Nos habla de una estructura psíquica como principal aportación, en donde está compuesta por 3 instancias, que es el ello, el yo y el superyo. Se las explico de qué tratan y posteriormente les pongo un ejemplo. El ello es la porción más grande de nuestra mente, y aquí están todos nuestros impulsos. El yo es la parte racional, y el superyo es creado a partir de los 3 y los 6 años. ¿Por qué hasta esa edad? Porque hasta esa edad es cuando nosotros recibimos las normas sociales que son impuestas por nuestros padres o que son impuestas por el círculo en el que nos encontramos. Por eso hasta esta edad el superyo empieza a fortalecerse. Pero en el superyo siempre va a estar en conflicto con el ello, porque el ello trata de resolver pues esas necesidades a partir de impulsos, y entonces las normas sociales pues no siempre nos permiten hacerlo como nosotros queremos y planeamos. Un ejemplo que nos ponían bastante en la universidad era como si tuviéramos un Pepe el Grillo todo el tiempo, en donde el ello era un diablito y un angelito, en donde el ello era el diablito y el superyo era nuestro angelito, y pues nosotros estábamos aquí parados. Y entonces cuando veíamos a un chico o una chica muy, muy guapa, muy voluptuosa, pues por impulso nuestro diablito nos decía: grítale, ve y tócala, acariciala, dale una nalgada, dile un piropo, ciertas circunstancias. Y entonces mi angelito me decía: no, en la sociedad no permiten eso, tus papás te dijeron que respetaras a la mujer. Y entonces entra en este conflicto entre yo quiero satisfacerlos, pero no encuentro la manera de cómo satisfacerlos. Y pues en eso nos encontramos mucho con los alumnos que tenemos o que trabajamos diariamente con ellos. ¿Por qué? Porque al entrar en una etapa de adolescencia, esta parte de la pulsión y los impulsos y la sexualidad pues está a flor de piel. Y entonces es cuando encontramos estas circunstancias entre quiero expresar mi sexualidad, pero no encuentro la manera adecuada de cómo hacerlo. Porque si yo no conozco cuál es mi sexualidad, entonces ¿cómo la expreso? Y entonces ahí intervienen todos, porque intervienen tanto nuestros maestros como nuestros padres. Porque bien dicen que para educar a los niños, pues los papás, ¿no? Y para enseñar, pues los maestros. Pero no, o sea, al educar tú también enseñas, y tú también impones, y tú también inculcas en la mente de los pequeños. Y esa va a ser su forma de comportarse. Un claro ejemplo que tenemos, pues tenemos a un alumno que no sabe representar estos impulsos sexuales con sus compañeras. Y ha suscitado distintas etapas en donde las nalguea, les toca la pierna, les levanta la falda.
Y entonces aquí es donde entramos nosotros. ¿En cómo le vamos a ayudar a él a poder pues controlar esos impulsos o dominar esos impulsos, mejor dicho? Pero también debemos de tomar en cuenta que eso es un aspecto pues natural, porque nuestro cuerpo pues reacciona de esa manera. Y volvemos a los niños. El contacto que la madre tiene con ellos, para ellos es una satisfacción enorme. Y entonces no podemos decirle, no sientas, no hagas, no veas, no digas. ¿Por qué? Porque pues es la forma en que él va a reconocer cómo es su sexualidad o qué es lo que a él le atrae. ¿Vamos bien o hay alguna? La teoría psicosexual. Como les decía, en la teoría psicosexual se encuentran todas las etapas que Freud propone. Y son estas: oral, anal, fálica, latencia y genital. La etapa oral es desde el nacimiento hasta el primer año, y aquí es cuando el niño empieza a conocer el mundo a través de la boca. ¿Por qué de la boca? Porque Freud toma como área en donde entran los alimentos, pues, como área, se me fue la palabra. ¿De placer? Área de placer. La mayor área de placer pues es la boca, porque a través de esta el niño va a obtener comida, va a obtener amor y va a obtener satisfacción. Si la parte oral no es satisfecha de manera correcta, pues ahí pueden presentarse distintas situaciones como chuparse el dedo, morderse las uñas, morder el lápiz cuando estamos en clase. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo descargar esa ansiedad. Y esa ansiedad pues es producida desde que nosotros estamos pequeños y nosotros no conocemos la razón del por qué o de dónde salió eso. ¿Quién me dijo que me tenía que morder las uñas? ¿Quién me dijo que tenía que chupar el lápiz? Y entonces esto va desde esta parte, porque no fue satisfecho de la forma o de la manera correcta. Posteriormente pasamos a la segunda etapa, que es la etapa anal, que es el primer año de vida a los 3 años. Aquí es cuando marca la palabra preescolares, sin embargo es cuando entran a la guardería, porque aún son muy pequeños para entrar al preescolar. Sabemos que al preescolar entran a partir de los 3 o 4 años. Entonces esta parte es cuando entran a la guardería. Y es muy escuchado que los padres digan: yo no voy a mandar a mi hijo al kinder hasta que aprenda a hacer del baño. Y hasta que aprenda a hacer del baño, ¿por qué? Porque en esa parte de la etapa anal es importante resaltar que los niños sienten un placer al hacer pipí o popó. Y entonces el retener y el expulsar les causa un placer demasiado fuerte para ellos. En la etapa fálica, en la etapa fálica por la edad pasa algo bien interesante, que es cuando los niños se sientan, pero se sientan en la silla así, con los tobillos hacia arriba. ¿Por qué con los tobillos hacia arriba? Porque ellos al sentir el contacto en el ano o en la parte de sus genitales, pues sienten placer. Y entonces desde ahí empieza la masturbación. Ellos no lo conocen así porque es como, pues me estoy sentando y el roce pues provoca algo. Pero desde ahí empieza a masturbarse. Es cierto que todos en alguna vez nos hemos masturbado durante nuestra vida. Todos en todo momento. En la forma de sentarnos, en la forma de caminar, en la forma de vestirnos. Porque también el usar pantalones ajustados causa un placer. Aquí en la etapa fálica existe el complejo de Edipo y el complejo de Electra. El complejo de Edipo y el complejo de Electra, pues estos complejos se van a dar hacia nuestros padres. El género opuesto. Yo como hija siento una atracción por mi padre, yo como hijo siento una atracción por mi madre. Y al sentir esa atracción por esas figuras de autoridad, pues nosotros, por ejemplo, voy a poner el ejemplo conmigo, ¿no? Yo como hija siento atracción por mi padre, pero ¿cómo la expreso? ¿Cómo le hago? Y entonces aquí viene cuando dicen, es que la niña se para igual que la mamá, y es que el niño habla igual que el papá. Y entonces es por esas semejanzas que hay entre la familia, en donde yo adopto conductas de mi padre o de mi madre para que no exista este castigo o esa expulsión de la familia por querer yo
como niño satisfacer mis necesidades de la forma correcta. Posteriormente pasamos a la etapa de la latencia, que es de los 6 a los 11 años, en donde aquí ya el niño va a adquirir valores fuera de la familia. ¿Por qué? Porque ya va a entrar en el kinder y los primeros años de primaria. Aquí ya va a estar en contacto con otras personas y entonces su super yo se va a empezar a desarrollar dependiendo de cómo él se relacione con el entorno. Y el entorno me refiero a familia, escuela, amigos, papás o incluso cuidadores, porque a veces los dejamos con los abuelitos. Y entonces lo que el abuelito le inculque, pues es lo que él va a tomar como aspecto de la sociedad. Y posteriormente la etapa genital. La etapa genital es la etapa de la adolescencia. Y esta es la etapa que más nos interesa a nosotros porque es con quienes trabajamos. Aquí, pues sabemos que ser adolescente implica desarrollar el cuerpo de una forma rápida, pero no solo el cuerpo, sino también la forma de pensar y de expresarlo. Y esta parte es bien importante porque nosotros a veces reprimimos mucho a ellos, como no hagas, no digas, no hagas esto, no hagas el otro. Y entonces nosotros al reprimirlos hacemos que ellos no la expresen o que no la conozcan, porque por pena o miedo, pues no lo dicen o no lo hacen. Dentro de todas las entrevistas que yo apliqué, palabras conocidas y que a mí me causaban a veces gracia porque los incomodaba demasiado, era que en todas las entrevistas yo les preguntaba si se masturbaban. Y unos eran como, no me pregunte eso. No, pero es que, ¿por qué quieres saber eso? Yo les dije, es que no es morbo. O sea, te prometo que si tú me dices, pues yo no es como que, ay, se masturba. O sea, no, porque es normal, todos los hemos hecho. Pero a algunos les causa ese conflicto. Es la palabra más representativa para ellos es no que asco. ¿Por qué te va a dar asco algo que forma parte de tu cuerpo? O sea, causa un impacto sumamente importante. Masturbarse está mal, no lo hagas nunca. Pero es algo que deberíamos de hacer todos. ¿Por qué? Por conocimiento de nuestro propio cuerpo. Si nosotros no sabemos qué tenemos o cómo llega el placer a nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a permitir que otra persona nos dé placer? Volvemos a esta parte de si yo no estoy bien, ¿cómo le voy a dar bienestar a otra persona? Si yo no me conozco, ¿cómo otra persona me va a dar placer o a satisfacer si ni siquiera yo sé qué soy o qué quiero? Y entonces, todo este desarrollo de las etapas, siempre y cuando se sobrelleve de manera normal, por así decirlo, o como está establecida, pues nos va a arrojar que la persona tenga una personalidad fija, no indecisa, no conflictiva o no bien identificada. Si en alguna de estas etapas que nos plantea Freud tenemos alguna problemática no solucionada, pues vamos a tener problemas en nuestra sexualidad normal. Pues continuamos con Erich Fromm. Erich Fromm es un psicoanalista. Es importante que tomemos en cuenta esta palabra, psicoanalista. ¿Por qué? Porque a partir del psicoanálisis, él da su teoría. Se basa mucho en la teoría y en las aportaciones que hace Freud. Erikson toma en cuenta o como importancia la confianza básica. ¿Por qué? Porque a partir de la confianza básica la personalidad del sujeto se va a encontrar o se va a desempeñar. Esta confianza básica se va a desarrollar en los primeros años de vida, que vamos a ver posteriormente. Las aportaciones más grandes de Erikson, y vamos a empezar aquí. Él nos dice que el desarrollo no solo se da cuando eres niño, sino se da desde que naces hasta que envejeces. Porque, por ejemplo, para Freud, las partes o los estadios más importantes pues son la infancia, pero para Erikson no. Para Erikson va a haber partes o fases dentro de todo nuestro desarrollo que son importantes. Él retoma el yo, pero lo retoma de forma distinta. Él nos dice que es una instancia de la mente que determina la forma en que nos comportamos de forma coherente. Y el yo
se va a desarrollar por medio de las 8 etapas que plantea Erikson. Estas 8 etapas, de un paso de una a otra, vamos a hacer que el sujeto pase por una crisis. Y esta crisis le va a permitir la oportunidad de fortalecerlo. No es una crisis como que, ay, no me va a servir de nada. Porque de hecho todas las crisis nos sirven para crecer o evolucionar como seres humanos. Esta crisis va a ser un periodo en donde el individuo pues va a estar a flor de piel. Porque el paso de una a otra pues va a hacer que se remuevan situaciones en donde si no pasamos la anterior de forma adecuada, pues la siguiente va a ser más conflictiva o va a costar mucho trabajo enfrentarnos a situaciones que pues el entorno o nuestro cuerpo nos los está pidiendo. Él nos propone la teoría psicosocial. Dentro de la teoría psicosocial están sus 8 etapas, porque las de él son psicosociales y las de Freud son psicosexuales. Esa es la diferencia entre sus etapas, que Freud lo dirige a aspectos del placer y Erikson lo dirige a aspectos de la sociedad. Erikson acepta el marco básico de Freud, como ya se los había comentado, y después en las etapas que les voy a pasar vamos a ver cómo es esa comparación entre etapas psicosexuales y psicosociales. Una parte importante para Erikson es que enfatiza demasiado en las experiencias sociales. A partir de esas experiencias sociales, pues el sujeto se va a lograr desempeñar en las áreas que le corresponden. Estas son las etapas psicosociales. Y estas son las etapas que ya les había comentado de Freud. Hago esta comparación para que veamos más o menos en qué partes pues tienen coincidencias. Porque aquí en Erikson la primera etapa es confianza versus desconfianza. Y es desde el nacimiento hasta el primer año, que es la parte fundamental en donde Erikson pues toma, a partir de ahí pues vamos a partir. Porque al principio nos mencionaba que es la confianza básica. Él tomaba en cuenta la confianza básica. La descripción de esta etapa es que los bebés van a obtener un sentimiento de confianza ante el mundo siempre y cuando sean cuidados de forma adecuada. Y un claro ejemplo aquí es cuando el niño no es deseado. Cuando el niño no es deseado, la madre tiene un rechazo hacia él, y entonces en el momento de darle de comer, le da, pero por obligación, no por satisfacer la necesidad del niño. Cuando el niño no es planeado, mamá o papá van a ejercer un rechazo, y entonces al cuidarlo o al cargarlo, no vamos a darle esa calidez de padres. Y es lo que pasa cuando los niños son huérfanos. Cuando los niños son huérfanos, la confianza es muy difícil de desarrollar, porque el sujeto no ha tenido ese primer contacto o primera impresión con la otra persona. No sabe cómo es que le generen confianza. Y la desconfianza la vamos a crear cuando no satisfagamos las necesidades del sujeto, que es cuando lo dejamos llorar por muchísimo tiempo, o cuando no sabemos ni qué tiene y entonces en ese momento le cambiamos el pañal, le damos de comer, le sobamos la panza por cólicos y entonces hacemos un desastre y nada le va a funcionar. ¿Por qué? Porque no estamos satisfaciendo sus necesidades o las necesidades que él nos está pidiendo. La segunda etapa es autonomía versus vergüenza y dolor. Esta es generada del primer año de vida a los 3 años. Y aquí vamos a desarrollar las habilidades motoras. Las habilidades motoras, ¿por qué? Porque aquí es cuando ya los niños empiezan a agarrar la sonaja, sostienen la mamila por ellos solos, ellos quieren ya aprender a jugar, o esta parte en donde les ponemos juguetes nosotros como padres, en donde tienen que incorporar las figuras. Por ejemplo, la estrella, el cuadrado, el triángulo. Y entonces los niños se empiezan a meter. Pero a partir de este meter, pues necesitamos aquí un agarre en pinza. Que para Piaget pues sería la motricidad fina. Para que ya posteriormente podamos hacer la motricidad gruesa, que ya sería pues llevar más movimientos en nuestra persona. Posteriormente sigue la iniciativa versus la culpabilidad, que es de los 3 a los 6 años.
Y aquí ellos todos los van a representar por juegos iguales. Y entonces es aquí cuando decimos en el kinder solo juega, y en el kinder solo hace garabatos, y en el kinder la maestra solo los pone a cantar y a bailar. Y sí, es correcto, porque a partir de estos juegos que ellos tienen, estos garabatos, esa convivencia con sus demás compañeros, pues ellos van a desarrollar distintas habilidades para poder comportarse en un entorno social. Ajá. Por ejemplo, si tenemos el caso de un niño en un kinder y este niño pega, nosotros como maestros pues vamos a descubrir que está haciendo mal a otros niños, porque los está agrediendo. Pero yo como maestro pues no le voy a dar una terapia, obviamente. Pero yo como maestro sí voy a dar informe a los padres de familia. ¿Sabe qué, señor? Su hijo está presentando ciertas conductas de agresión hacia sus otros compañeros. Y entonces aquí es recomendable que los niños tomen sesiones terapéuticas. Porque a partir de esta edad, si no podemos controlar los impulsos que ellos tienen, posteriormente no vamos a lograr controlarlos. Ajá. Vamos a lograr dirigirlos, sí, pero controlarlos. Posteriormente sigue la laboriosidad versus la inferioridad, y aquí es de los 6 a los 11 años, en donde los niños empiezan a desarrollar habilidades para trabajar. ¿Por qué hasta los 6 años y no aquí? Porque aquí el hacer un equipo es hacer un juego. Ajá. El estar en contacto con muchas personas es permitirme jugar con ellos y conocerlos. Pero ya hasta los 6 y los 11 años, que ya son los últimos años de primaria, pues entonces aquí ya el trabajar en equipo ya no va a ser sinónimo de juego. Aquí ya el trabajar en equipo va a ser sinónimo de poder escuchar y respetar las opiniones de mis demás compañeros, las interacciones que tengo yo con mis demás compañeros. Posteriormente sigue la identidad versus vergüenza y duda. Y entonces aquí esta es la etapa que a nosotros nos importamos. ¿Por qué? Porque es la adolescencia y es nosotros en donde trabajamos. Ajá. Y entonces aquí vienen distintas preguntas como quién soy, qué lugar tengo en mi sociedad, cuánto valgo, y todo esto, todas estas preguntas van a ir desde aquí. Ajá. Y entonces volvemos al ejemplo de cuando le decíamos a nuestros hijos: tú no opines porque estás chico, tú no opines porque eres tonto, hazte para allá, corre. Ajá. Y entonces todas esas frases que nosotros les decimos a nuestros hijos cuando son pequeños, pues tienen una problemática, porque a través de esto nosotros vamos a construir nuestra personalidad para poder llegar aquí. Ajá. Y poder establecer vínculos ya amistosos con nuestros iguales. Y entonces en esta etapa nosotros como maestros pues es importante que tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces les reprimimos toda esta parte. Ajá. De ahí es que ¿por qué te comportas así? Salte del salón, o cállate, o no hables, o no me entregues. Ajá. Y eso hace que el niño, pues lejos de ayudarle, o el adolescente, lejos de ayudarle en construir un concepto de quién soy, pues lo hundimos. Ajá. Es como si él mismo hubiera acabado su hoyo y ya estuviera adentro y nosotros todavía le echamos y le echamos tierra. Y entonces de eso no se trata nuestra labor. Nuestra labor se trata de ayudar a conformar quién soy, cuánto valgo y cuáles son mis habilidades que yo tengo como adolescente. Ajá. Si yo a un niño en esta etapa le regreso un trabajo y le digo que está mal, al niño no le va a ayudar de nada que yo le diga que está mal. Ajá. Porque es como si yo le dijera: maestra, tenga este plumón, está mal, me lo trae mañana. Y entonces yo al decirle está mal, pues puedo decir: ¿pero qué? ¿Por qué está mal? ¿Por qué me lo regresa? Y si yo no le explico, no, es que estás mal, córrele ya, porque me quitas tiempo. Y entonces, si yo le hago esto, pues voy a generar ahí muchas dudas sobre mi identidad, qué soy y para qué sirvo o para qué soy bueno. Ajá. Porque entonces si tú me lo regresas y no me haces una corrección adecuada, pues yo no voy a saber entonces por qué estoy mal. Solamente me quedo con que estoy mal y que no lo sé hacer. Y ese no lo sé hacer, no lo sé hacer, no lo sé hacer, se va a repetir durante toda la vida. Y entonces esa identidad pues no va a estar construida, porque no me conozco ni sé para qué soy bueno.
Después pasamos a la etapa de intimidad versus aislamiento. Y aquí estamos en la adultez temprana. Digo estamos porque yo me encuentro aquí, por la edad. Aquí no es a partir de los 18 años, aquí es a partir de los 20. Porque a los 18 años todavía somos adolescentes tardíos. Entonces hasta los 21 ya es cuando entramos en una adultez temprana. Y aquí es donde tratamos de establecer lazos. Pero estos lazos van a estar influenciados por las experiencias pasadas que hemos tenido. Y esas experiencias pasadas que hemos tenido no solo nos hablan de relaciones interpersonales, sino de relaciones en contacto con otras personas. Y entonces aquí implica mucho el cómo los maestros se comportan con los alumnos. Porque esa es su relación inmediata. A lo mejor ellos nunca han estado en una relación, pero aquí están dentro del en contacto con una persona de autoridad. Y una autoridad que no es ni su mamá ni su papá, ni tampoco sus cuidadores. Es una autoridad externa a su medio de él. Y entonces, todos esos comentarios, esos rechazos, esos potencialidades que nosotros les damos, pues van a permitir que a la hora que el sujeto se encuentre en esta etapa de intimidad, pues él pueda establecer esos lazos íntimos de forma adecuada, porque ya vas a ver quién es, cuánto vale, para qué es bueno. Y entonces a partir de eso él va a elegir a una pareja. Una persona que sabe que vale 10 no va a escoger a una pareja de 0. Estamos de acuerdo, porque pues no tendría caso, ¿no? Entonces si yo valgo 10, pues voy a buscar a alguien de 10 o incluso a alguien de 11. Porque a partir de buscar a alguien de 11, pues voy a aprender más cosas. Porque a veces los que estamos en 10 y buscamos una pareja de 10, pues nos mantenemos en esa misma zona de confort. Y entonces no entra esa crisis y no entra ese aprendizaje hacia nosotros. Posteriormente es la etapa de creatividad versus establecimiento. Y aquí ya es la adultez media, que serían ustedes. La adultez media. Y entonces aquí retomamos los ejemplos que la maestra Rosaura nos decía. Entonces yo aquí le enseño a mis hijos que se tienen que dormir temprano, pero ellos no hacen caso, pero yo les estoy inculcando esa parte. Yo como padre les estoy inculcando esa parte. Y entonces aquí es cuando nosotros le damos todos esos frutos para que ellos se puedan comportar dentro de la sociedad. Y por último, estas dos van muy de la mano, porque ya que planté mis frutos aquí los voy a recoger cuando llego a la vejez. Y entonces aquí es cuando dicen que las personas mayores pues tienen que dejar de trabajar, porque si implementaron bien esos frutos en sus hijos, pues entonces ellos ya deben de estar en la etapa en donde les toca gozar. Ya no les toca enseñar, ya no les toca trabajar, sino les toca recolectar todos esos frutos que dieron aquí para poder gozarlos aquí. Pues continuamos con Piaget. ¿Y por qué elegí a Piaget si estamos hablando de psicoanálisis y él es un psicólogo constructivista? Porque a partir de las etapas que Piaget nos plantea, pues es la forma en que el sujeto va a aprender, va a enfrentarse a un grupo de formas de aprendizaje y no por fuerza. Él publicó varios estudios de psicología infantil y estos estudios de psicología infantil pues fueron a raíz de que él practicó con sus propios hijos. Y entonces a través de esas experiencias que él tenía con su propia familia pues fue publicando y estudiando más y más para ver de dónde salían los comportamientos que él tenía. Las aportaciones más importantes de Piaget. Piaget nos habla de dos conceptos muy importantes: asimilación y acomodación. Y esta asimilación es el modo de enfrentarnos a los estímulos de nuestro medio. Y la acomodación va a ser la respuesta que le vamos a dar a la demanda que nos está pidiendo. Posteriormente vamos a ver un video en donde pone ejemplos de esta parte. Para Piaget, la inteligencia y la capacidad cognitiva van a estar influenciadas por el medio, tanto físico como social. A partir de esto vamos a desarrollar la inteligencia del sujeto.
Y él pues aporta la teoría constructivista y por eso es un psicólogo constructivista. Psicoactiva. La teoría de Piaget del desarrollo humano. Asimilación y acomodación. Piaget utiliza el término adaptación de manera diferente a su uso en biología. Para él, la adaptación no es un proceso pasivo sino activo. Cada persona parte de unas capacidades heredadas y por medio de su actividad va seleccionando elementos del medio, incorporándolos y modificándolos. Esto da lugar a estructuras más complejas que suponen un progreso sobre las anteriores. Así pues, para Piaget, cuando el individuo se adapta, se está modificando él mismo y a la vez modifica el medio. La adaptación es, por tanto, un proceso que tiene dos aspectos indisociables, que no pueden darse el uno sin el otro: la asimilación y la acomodación. La asimilación es la acción del organismo sobre el medio, ya sea natural o social, y la acomodación es la acción del medio sobre la persona, lo que da lugar a nuevas estructuras mentales. Vamos a ver tres ejemplos de asimilación-acomodación en tres ámbitos diferentes: el biológico, el motor y el abstracto. En el plano biológico, los procesos de asimilación y acomodación son tangibles. Cuando una planta absorbe agua por las raíces, está incorporando una parte del medio, hay una asimilación. Esa agua modifica la planta, hidratándola y haciendo que esté sana. Hay una acomodación. En el plano motor, los procesos de asimilación y acomodación provocan modificaciones de posición o forma de los objetos. Cuando un niño coge un lápiz, está actuando sobre él, moviéndolo, escribiendo con él, gastando la punta. La acción del niño sobre el lápiz es una asimilación. Paralelamente, el niño tiene que acomodarse las propiedades del lápiz, cogerlo de una determinada manera para poder escribir, apretando más o menos según la dureza de la mina. Esta acción del medio sobre el niño es la acomodación. En el plano abstracto, los procesos de asimilación y acomodación son mentales o simbólicos. Cuando una persona está viendo un vídeo para aprender sobre la teoría del desarrollo de Piaget, está incorporando una noción nueva, es decir, está asimilándola. Esa persona va a sufrir unos cambios debido a que la nueva noción va a modificar sus conocimientos anteriores, los cuales van a tener que acomodarse al nuevo conocimiento. En resumen, el desarrollo tiene lugar por medio de la actividad constructiva del sujeto. El individuo, por medio de su actividad, va seleccionando elementos del medio, los que puede asimilar según su grado de desarrollo, y mediante la asimilación-acomodación va progresando. Esta es una idea fundamental en la obra de Piaget, y en ella se basa la teoría constructivista, uno de los modelos más relevantes acerca del aprendizaje, que también toma ideas de otros autores relevantes como Clouseau o Vygotsky. Los educadores que ponen en práctica el constructivismo en el aula tienen claro que el aprendizaje se apoya en la acción. Esa acción equivale a manipulación en los primeros años de escolaridad, pero posteriormente es posible que las acciones se den en un plano mental o verbal, anticipando la acción concreta, construyendo una solución que puede que haga que no sea necesario el manejo de objetos reales. Vídeo realizado por Isabel Narbona Ruano, de... Bueno, como podemos ver en el video, pues nos habla un poquito de la teoría constructivista, y esta teoría constructivista es cómo el sujeto llega a concebir el aprendizaje como tal. Y como ahí lo mencionaba, el aprendizaje como tal pues se crea a partir de las experiencias que el sujeto tiene y de esa asimilación y acomodación de la información que hace para integrarla en su mente. Posteriormente vamos a pasar a las etapas que nos menciona Piaget o que publicó Piaget, que son la etapa sensorimotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Desde el nacimiento a los 2 años se va a presentar la etapa sensorimotora, y aquí es donde los niños van a conocer el mundo a través de sus sentidos, cómo lo escuchan, cómo lo sienten y la percepción que tienen a través de esos entes externos a ellos. La segunda etapa es la etapa preoperacional, que es de los 2 a los 7 años. Aquí ya los niños pues se van a encontrar en el preescolar y van a utilizar símbolos para representar los descubrimientos que ellos creen. Posteriormente vamos a hablar de operaciones concretas, y aquí vamos a ver el razonamiento lógico de las cosas. Un claro ejemplo de esta parte, de estas dos partes, es cuando al niño de preescolar le presentamos una botella de 1 litro de agua.
y ya no está llena. Y entonces tiene un cachito así. Pero nosotros la volteamos y como ven que ocupan toda la botella, pues piensan que ahí es donde más agua tiene, cuando en realidad pues es la misma porción. Ajá. O es como cuando les preguntamos, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de piedras o 1 kilo de plumas? Pues pesan igual, ¿no? Porque pues en los dos tenemos 1 kilo. Tal vez en plumas me dan más porque son más ligeras. Pero pues a fin de cuentas ambos tienen 1 kilo. Y posteriormente nos vamos a pasar a las operaciones formales, que es de los 11 años en adelante. O sea que es la etapa en donde nosotros pues nos vamos a centrar. Y aquí pues van a tener una capacidad de abstracción que les va a permitir a los adolescentes razonar con símbolos para así poder definir o redactar a qué se refiere los objetos en mi mundo. A través de esos símbolos yo le voy a dar representación o significado a los objetos que nosotros encontramos. Y aquí ya vamos a tener un pensamiento lógico formal, ya no va a ser tanto como de lo que vemos, sino a través de lo que conocemos y lo que vemos vamos a construir un pensamiento. ¿Ya pasamos? Es que ya no me bueno, basándonos en todos esos autores que nosotros pues ya mencionamos, vamos a hablar un poquito ya de los resultados que se han tenido a través de las entrevistas que yo apliqué en la institución. Y como resultados más pues significativos tenemos estas etapas. Los alumnos de la telesecundaria están pasando por procesos de duelo, abuso sexual, violencia familiar y habilidades especiales. ¿A qué me refiero con habilidades especiales? Los niños se encuentran con problemas de lenguaje, problemas de audición, problemas de vista y también problemas o dificultades en el aprendizaje. Y también aquí entran en habilidades especiales los niños autistas con retraso, TDAH o algún impedimento o dificultad que ellos tengan para generar ese aprendizaje. Por ejemplo, una persona que está trabajando en una etapa de duelo, pues nosotros como maestros no le vamos a ayudar a solucionar, eso bien lo sabemos, ¿no? Pero sí como psicólogos, o yo como psicóloga, pues me corresponde esta parte de solucionar el duelo. ¿Y qué es el duelo? Entonces el duelo va a estar determinado por una pérdida que ellos tienen. Y no pérdida me refiero a familia, porque también generamos un duelo o una tristeza cuando se nos pierde el teléfono o cuando se nos pierde el dinero. En la combi bajamos y ¡chin! 100 pesos, o no me dio bien mi cambio y no lo percibí. Y entonces cuando tenemos esa pérdida, pues a nosotros nos da una connotación emocional inmediata. Y entonces ese es el trabajo del psicólogo, o sea, lo que yo estoy haciendo, modificar este duelo. Pero ¿cuál es el trabajo de ustedes como maestros? Es diseñar actividades que al niño lo hagan olvidarse del duelo por un momento. Y que esas actividades él las vea como prioridad para poder aprender. Si nosotros como maestros nos paramos en el aula y estamos hable y hable y hable y hable, lo único que vamos a causar en el niño es que se aburre, se para y se sale. ¿Por qué? Porque el hablar y el hablar y el hablar pues no está dentro de nuestras capacidades de aprendizaje de todos, porque algunos somos visuales, otros somos kinestésicos, otros somos auditivos. Y entonces aquí, lejos de ayudarle a olvidar el duelo, todavía le recordamos y le molamos más, porque la clase está siendo apática y aburrida. Y entonces yo me preocupo o me ocupo en las actividades que pues a mí me causan más atención. Y entonces, como para mí es prioridad obtener este resultado del duelo, pues entonces me pongo a chillar en la clase, o me pongo a hacer conductas como de cortarme, pero también en la clase, para que mis demás compañeros me vean. Y entonces de aquí nos vamos a saltar hasta acá. Porque no solo es la violencia por parte de la familia, sino también violencia que ellos ejercen bajo su propio cuerpo. Y va de la misma mano. Si nosotros no damos una clase didáctica, los sujetos se van a enfrentar más a las prioridades que ellos tienen como personas y no a las prioridades de aprendizaje que los maestros tienen. Posteriormente también presentar, en la telesecundaria también se presentan muchos casos de abuso sexual. Y este abuso sexual es ejercido por los mismos familiares. Y entonces cuando el niño se enfrenta a una figura de autoridad, ¿qué pasa?
la rechaza por completo. Porque entonces si la figura de autoridad abusó de mí, pues usted va a hacer lo mismo. Y entonces lejos de usted ayudarme, pues me amuela más. ¿Y de qué forma me amuela? En que yo le entrego algo y usted me lo regresa. Y me lo regresa sin explicarme el por qué. Ajá. Sin hacerme la aclaración en qué me equivoqué, en qué estoy mal. Entonces es como, ve y corrígelo, córrele, ándale ya. Y entonces pasa el otro niño. Y entonces, no, tú no sabes leer, no. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en el sujeto? Que el sujeto pues tenga ese conflicto con la autoridad y entonces apela a la maestra y entonces le diga de groserías y es que tú eres una tal por donde por cual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos agrediendo la integridad de este sujeto, pero como maestros no estamos siendo empáticos. Y eso es una habilidad que nosotros debemos de desarrollar, la empatía con nuestros sujetos. Ajá, porque bien se decía al principio, nosotros vamos a crear una familia pedagógica. Si nosotros creamos esta familia pedagógica sin ser empáticos, pues los vamos a molar por completo. ¿Por qué? Porque no sabemos por los problemas que ellos están pasando. Pero también nosotros como maestros no tenemos la necesidad de saber la vida. ¿Por qué? Porque yo vengo a enseñarles. Y entonces si yo vengo a enseñarles cómo se escribe la letra A, pues para mí no me va a importar que esta A tenga que ver con el abuso, o que esta letra A tenga que ver con un proceso de duelo, o con una violencia familiar, o que tenga procesos de aprendizaje distintos a los de sus compañeros. Porque a mí lo que me importa es que aprenda la A. Y entonces si el niño ya aprendió la A, pues ok, entonces ya tiene 10 porque ese era mi objetivo. Ajá. Mi objetivo era que el niño aprendiera la A. Y entonces yo ya lo pasé, porque pues cumplió el objetivo que yo tenía planteado con él. Ajá. Pero cuando se presenta el otro bimestre, el niño ya sabe hacerla, pero ¿qué creen? No la va a hacer. Y no la va a hacer no porque no sepa, sino porque tiene todos estos conflictos en donde usted le regresó la tarea, usted está violentando porque le dice de groserías, eres un pendejo o ciertas circunstancias, usted está estancando estas habilidades porque como nosotros tenemos un plan, pues seguimos el plan académico, ¿no? Obviamente, entonces, pues si en la primera sesión dice que le enseña a agarrar el lápiz, acomodar el lápiz, pues yo le voy a enseñar el acomodar el lápiz, pero entonces no voy a tomar en cuenta que a lo mejor esta persona no tiene la agarre en pinza. Y entonces, ¿cómo demonios le voy a enseñar a agarrar el lápiz si no sabe agarrar el pinza? Y para agarrar el lápiz, pues tiene que hacer un agarre con los dedos. Y entonces es ahí cuando nos conflictamos, es que ¿por qué no agarras el lápiz bien? Y es que escribe bien y no recargado. Y es que dibuja bien. Y entonces ahí es donde nos empezamos a conflictuar, ustedes como maestros con los niños. Ajá. Sin tomar en cuenta o ser empático por lo que el niño está pasando. Ajá. Y esta parte de por lo que el niño está pasando se refleja mucho en el aprendizaje. ¿Por qué un niño que en su casa no tiene ningún problema, su familia no se pelea, ajá, tiene conflictos, sí, pero lo sabe sobrellevar? Y entonces el ambiente del niño es el óptimo para su crecimiento. ¿Qué creen que va a pasar con ese niño? Pues ese niño va a ser un niño de 10, un niño de 9, un niño de 8. Pero ¿qué va a pasar cuando el papá se suena al niño todos los días? Todos, no hay tiempo. Que el niño percibe cómo el papá está agrediendo físicamente a la mamá. Cuando el niño está pasando por una pérdida en donde la mamá o el hermanito se murió, y jamás le explicaron. Donde el niño está ejerciendo violencia con su propio cuerpo y entonces se está cortando. Entonces todos esos factores que a ellos se les presenta, pues va a afectar en el aprendizaje, porque entonces lejos de preocuparme en aprender a escribir, pues entonces me preocupo en ir al médico, en checarme o en preocuparme por cuestiones de embarazo, o en cómo le voy a hacer yo como persona con habilidades distintas
para que los de mi grupo no me estén haciendo bullying. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a hacer yo que uso lentes para que mis compañeros me digan que no soy una 4 ojos? ¿Cómo le voy a hacer yo que tengo problemas de aprendizaje o de lenguaje y que mis compañeros me están haciendo burla porque no pronuncio bien la R? Y a eso le sumo que el maestro me grita, me agrede, me dice. Entonces no funciona de nada, porque lejos de ayudarlo, lo hundo y lo hundo y lo atraso y lo atraso y lo atraso. Ajá, y volvemos a esa parte que decíamos. No lo aparto yo, él decide apartarse. ¿Por qué? Porque no se siente parte del grupo. Y es todo lo que nos pasa con los niños. Y nos pasa desde kinder hasta la universidad. Porque entonces ahí empiezan a haber los conflictos en el trabajo en equipo, que no yo con él no porque él no trabaja. Pero tú lo que quieres es que no, pues óyeme, ¿cómo no vas a trabajar? Si te estoy diciendo en equipo, pues, maestra, ¿lo puedo hacer en 2 personas? ¿O de forma individual? Pues no, o sea, te estoy diciendo en equipo, hijo, ponte a trabajar con tus compañeros. Ajá. Pero a mí lo que me interesa es que tú trabajes con tus compañeros. Pero a mí no me interesa por qué no quieres trabajar con tus compañeros. Ajá. Porque yo lo que quiero es que me des un resultado, que me entregues el proyecto que te estoy pidiendo. Pero no estoy tomando en cuenta que ese proyecto a lo mejor tú no puedes tener ese desenvolvimiento durante ese equipo. ¿Por qué? Porque tus compañeros te apartan. O porque tú decides apartarte porque tus compañeros te agreden. Y entonces a mí me vale gorro y me entregas el trabajo y me lo entregas y me lo entregas y me lo entregas. Y entonces volvemos a eso. En lugar de ayudarlo, pues lo retrocedemos. Y entonces, para eso, pues están todas estas técnicas. Y estas técnicas tienen que ser prioridad para nosotros como maestros, como agentes que nos enfrentamos a un grupo de adolescentes. Y entonces estas técnicas, bien conocemos que a partir de esto aprendemos. Y no necesitamos ser niños de kinder para jugar, porque nosotros como adultos, el día que jugamos, liberamos de una forma impresionante. El día que jugamos fútbol o el día que jugamos básquet, liberamos bastante. ¿Por qué? Porque al golpear el balón le ejerce una fuerza y esa fuerza causa una liberación inicial. Cuando nosotros nos estresamos bastante y salimos a caminar 15 minutos o salimos en bicicleta 15 minutos, nos relajamos demasiado. Y entonces todas estas actividades lúdicas que son a partir del juego, pues les van a permitir a los niños tanto relacionarse como grupo, tener esa integración como grupo y desarrollar el aprendizaje que nosotros queremos. La maestra Laura nos comentaba en el camino que el profesor Macario le había pedido que pues mientras ella revisaba, pues los demás alumnos hicieran algo, ¿no? Porque pues si nosotros dejamos al grupo al aire, pues ahí es cuando tenemos un montón de problemas, como que se pelean, se insultan, rompen cosas, le quitan cosas al otro, y entonces ahí es donde debemos de meter estas actividades lúdicas. Ajá, porque mientras yo me ocupo con cada niño, el niño se tiene que ocupar en otra actividad. Y entonces aquí es cuando les presento la sopa de letras, y no por jugar, porque a través de una sopa de letras también aprendemos. Ajá, porque hay sopas de letras que tenemos que escribir la palabra. Viene una pregunta y nosotros tenemos que responder. Si yo no la escribo bien, pues no la voy a encontrar. Ajá. ¿Por qué? Porque está mal escrita. Y entonces ahí aprendo a escribir las palabras correctamente. Y ahí aprendo la ortografía. Ajá. Pero a lo mejor si yo en lugar de A hago O, o en lugar de B hago D, entonces ahí estoy aprendiendo cómo hacer las letras. Ajá. Y cómo ocupar esa forma redonda. Ajá. Para que se parezca a la letra en la que yo estoy buscando. Porque si no, pues ¿cómo la voy a encontrar? Y entonces ahí ya estoy aprendiendo caligrafía. Y entonces si a lo mejor la sopa de letras trata de números, entonces ahí ya me aprendo las sumas, o me aprendo las multiplicaciones, o me aprendo las divisiones. Y a veces nosotros como maestros nos limitamos por el grado en el que nos encontramos. Porque como, ay, si ya son adolescentes, ¿cómo les voy a poner eso? ¿Cómo los voy a poner a jugar? Suena ilógico. A jugar al kinder, a jugar al primer año de primaria.
primaria, ay, voy a cantar. No, yo no quiero cantar. Pues es que a través de estas actividades lúdicas, pues vamos a desempeñar todo este aprendizaje. Y posteriormente vamos a pasar al trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Y en este trabajo en equipo, nosotros nos debemos, como autoridades frente al grupo, nos debemos de tomar en cuenta dos aspectos importantes. Reconocer al estudiante como parte esencial del aprendizaje. Al estudiante, no estoy hablando del grupo ni del equipo. Al estudiante. ¿Por qué? Porque cada niño tiene su forma de aprender. Y entonces los grupos puedo hacerlos o diseñarlos de manera en su forma de aprender. Y entonces a lo mejor hago un grupo de chicos que aprenden de forma visual. Y hago un grupo de chicos que aprenden de forma kinestésica. ¿Para qué? Para que con esas coincidencias que tienen de aprendizaje puedan desempeñar el trabajo. Porque si yo meto un visual, un auditivo y un kinestésico, pues van a existir infinidad de anomalías en el trabajo. Porque vamos a encontrarnos con la parte en que tú, como eres visual, tú haces el video, tú checas el video, pero tú, como eres auditivo, entonces tú checas el audiolibro que nos manda el maestro. Y yo, como soy kinestésico, pues yo lo junto. Y entonces yo hago la redacción de todos. Y entonces a la hora de juntar, sale esto como un trabajo. Y bueno, no, hombre, no se entiende ni por dónde empieza ni por dónde termina, porque uno hizo esto, el otro hizo esto y el otro hizo esto, sin ponerse de acuerdo en el cómo iba a estar el trabajo. Porque si nosotros nos repartimos el trabajo de forma colaborativa, pues el trabajo va a salir bien. Es como decíamos del ensamblaje del carro. Si tú y Jonathan pones la llanta y luego yo me paso y pongo el ring, por ejemplo Pedro, y entonces yo pongo el ring, y entonces después en lo que Alicia y Tamara hacen el parabrisas, pues entonces Chucho y Manuel pues van a hacer otra cosa. Y entonces al conjuntarnos todos, pues vamos a obtener de manera adecuada el caso. Pero si cada quien hace por su parte el suyo sin ponerse de acuerdo, lo único que va a salir es que no haya una secuencia ni una funcionalidad de lo que hicimos por separado, porque no nos pusimos de acuerdo. Y entonces por eso debo de tomar en cuenta que el estudiante, uno, es nuestro foco de aprendizaje. Uno, no todos. Porque también a veces hacemos equipo de 9 y solo es para una suma. Pues nada más uno lo va a hacer mientras los demás tienen. ¿Y quién lo va a hacer? Pues el que tenga más habilidades para las matemáticas. ¿Y los demás qué van a hacer? Cotorrear, pegarse, agredirse, romper, rayar, gritar, salirse, entrar, baño, que no baño y 1000 cosas. Pero también al mismo tiempo debemos de promover que el alumno se involucre completamente. Nosotros como maestros debemos de hacer que el niño haga esto y no esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de estas técnicas en donde nosotros les vamos a enseñar cuál es la manera adecuada de repartirse un trabajo a lo mejor. Y entonces si vamos a hacer una investigación, ¿sabes qué? Te toca investigar a ti y a mí, pero vamos a investigar lo mismo. No tú el concepto, tú la conclusión y yo las habilidades. No, todos lo mismo. ¿Por qué todos lo mismo? Para que cuando nos sentemos a armar ya todo el trabajo, todos conozcamos de lo mismo y lleguemos a una misma conclusión. Y entonces esa conclusión tenga coherencia con lo que estamos investigando o haciendo. Porque si no, pues va a salir un desastre de trabajo. Y volvemos a lo mismo, a esta repartición y acomodo de cómo se va a entregar el trabajo. Y posteriormente, pues esto es
suma importancia. El ambiente de aprendizaje. Si yo no creo un ambiente de aprendizaje en el aula, pues va a valer para las cosas. Y es lo que decíamos, ser empáticos, tomar en cuenta por lo que está pasando en su vida. Y no me refiero a tomar en cuenta por lo que está pasando a que, entonces estás pasando por un mal viejo, entonces ve y siéntate, tú no hagas nada. No, ¿cómo no? Estás pasando por un duelo, entiendo que es difícil, pero entonces aquí nos vamos a dedicar a que tú aprendas. Y entonces, para que te despejes un poquito de este dolor que estás pasando, pues ¿qué te parece si hoy aprendemos jugando? Y entonces hoy hago un cuadro en el piso, en el patio, y entonces ahí me pongo a dibujar. O les hago un stop con las capitales de los países. Y entonces a ti te toca hacer y entonces te la aprendes, porque te la aprendes o pierdes. O le pongo un crucigrama, o uno de, es que no me acuerdo cómo se llama, el que tiene todos los cuadritos y los tienes que acomodar por secuencia. Aquí está el 2, aquí está el 3, el 5 y así. Entonces el niño tiene que acomodar. Y entonces ahí vamos a aprender la secuencia de los números. Entonces es importante que nosotros creemos este ambiente de aprendizaje a partir de la empatía para que salgan nuestras actividades lúdicas y nuestras actividades colaborativas dentro del grupo. Bueno, ahora yo como propuesta o como importante propuesta les traje una técnica emocional, porque es bien importante trabajar con las emociones en los adolescentes. Y esta técnica emocional tiene como objetivo dejar que los alumnos expresen sus sentimientos, pero también nosotros como maestros pues aprendamos a recibirlas y expresarlas. Porque a veces es como, me siento enojado, es tu problema, hijo, córrele, vete a trabajar. Maestra, es que me siento mal. Qué bueno, hijo, vete a tu casa, córrele. Entonces pues es lo mismo, o es como cuando regresamos a un niño que va a la escuela y lo regresamos a su casa, y en su casa no hay nadie, pues es mejor tenerlo en la escuela. ¿Por qué? Porque bien o mal está en la interacción con los demás. Yo estoy supervisando que no haga y deshaga. Y entonces si yo lo regreso a su casa, pues está peor, porque ahí no va a hacer nada, ahí nadie va a estar a su cuidado, o él no va a estar bajo una supervisión de algún adulto. Y entonces esta parte de trabajar con emociones nos va a permitir el autoconocimiento, tanto propio como maestros, como ellos como alumnos. ¿De qué capacidades tengo para saber qué está pasando conmigo, con mi cuerpo, con mis emociones? ¿Qué estoy sintiendo y qué estoy haciendo para esto? Y entonces, por eso decíamos lo de las emociones al principio. Y entonces decíamos que el verde o el asco también es una emoción y es una forma de adaptarnos al medio. Y de eso se trata esta actividad, se llama las diferentes caras del mundo. Esta actividad pues es para el manejo de las emociones y el conocimiento de ellas. ¿De qué se trata esta actividad? Pues esta actividad se trata de que el sujeto exprese de una forma indirecta, por así decirlo, porque el sujeto no va a mostrar su cara, el sujeto la va a tapar. Y entonces para taparla, los materiales que nosotros necesitamos son hojas de colores, no de cualquier color. Vamos a trabajar con enojo, alegría y asco, rojo, amarillo, verde. Y dentro de esas hojas vamos a hacer la silueta de la cara, un oval. Y en esa hoja vamos a representar cómo es una cara de enojo, cómo es una cara de alegría, cómo es una cara de asco. Ya que tengamos dibujadas esas caras, nosotros la vamos a poner encima, simulando nuestra cara. Entonces la vamos a poner así. ¿Para qué? Porque a veces nos cuesta mucho trabajo expresar cuando otra persona nos está viendo. Y entonces es como, oye, si hago esta cara va a decir que soy gay, no sé qué. Y entonces por eso la tapamos. La tapamos y entonces empezamos a expresar todo lo que nos haga sentir felices, todo lo que nos haga enojar, todo lo que nos cause asco. Y ya que lo expresamos, ahora vamos a escuchar a la otra persona.
¿no? Porque esto se va a hacer en parejas. Pero estas parejas tienen que ser de confianza, porque yo no le voy a andar diciendo a otra persona lo que me gusta o lo que no me gusta. Ajá, porque me va a costar mucho más trabajo expresárselo porque no convivo con él. Ajá. Pero a partir de esta convivencia que vamos a hacer en parejas, pues vamos a obtener resultados por ambos. Ajá. Pero al final del término de esta sesión, y es que cuando ambas personas ya expresaron una a otra qué es la felicidad, o qué les causa felicidad, qué les causa enojo y qué les causa asco, hagamos una mesa de diálogo entre todos. Y entonces dentro de esa mesa de diálogo entre todos, pues trabajemos a lo mejor los conceptos de felicidad, porque a veces decimos, me siento feliz, ¿cuándo? Y entonces empiezo una lista interminable. Pero si usted me pregunta qué es la felicidad, no voy a saber qué es, porque no tengo un concepto estructurado. Ajá. Sé lo que me enoja, pero no sé qué es el enojo. Ajá. Porque entonces para mí el enojo puede ser que le pegue a alguien, pero para usted el enojo puede ser algo adaptativo, y para alguien puede ser que el enojo es cuando ella se aparta. Y entonces ahí es donde generamos ese concepto como grupo. Ajá. Y nos encontramos bajo la misma sintonía para manejar esas emociones. Y entonces ese es el objetivo de trabajar con las emociones con los adolescentes. Y todo esto todas estas técnicas, habilidades o resultados, pues van basadas en las 3 primeras teorías que vimos. Porque aquí va a implicar el desarrollo sexual, social y de aprendizaje. Y pues eso sería todo. Esas son las referencias.